Ya tenemos fijada la muestra y lo siguiente que hay que hacer es incluirla. Normalmente, si hemos fijado por inmersión, la muestra ya tiene el tamaño adecuado. Si hemos fijado por perfusión, pues tenemos el animal entero fijado. No vamos a utilizarlo entero, sino solo las partes que nos interesen, así que haremos una disección previa. Sea como fuere, con el tejido que tenemos, lo que queremos es convertirlo en un bloque de algo sólido y homogéneo que la cuchilla pueda cortar con facilidad. Cortar algo que tiene unas partes más duras que otras no es fácil. Imaginaros un cuchillo e imaginaros en la cocina. La diferencia entre cortar algo homogéneo, como puede ser un helado de barra, es relativamente fácil hacer un corte recto. Sin embargo, imaginaros ahora una tarta de capas de estas de chocolate, nata y demás. Hacer un corte recto con el cuchillo es mucho más complicado. Se puede hacer, pero es mucho más difícil. Cuanto más homogéneo sea, más fácil es hacer el corte recto. Este proceso de inclusión se puede hacer con distintas sustancias. Voy a hablar del caso más general que utilizan los médicos. Yo no soy médico y no utilizo este caso casi nunca, pero es el estándar y el que da un poco la nomenclatura y la filosofía a todo este proceso. Y es utilizar parafina. La parafina es una gasolina de alto peso molecular que a temperatura ambiente es sólida, es la cera de las velas, que llamamos tradicionalmente. La cera de abeja es una grasa, pero las velas de parafina, las velas estas blancas de cera, son en realidad un hidrocarburo. Sin embargo, a temperaturas más altas, normalmente a 60 grados, es líquido. Bueno, quiero quitar todo el agua que hay en mi preparación, en mi bloque, y sustituirla por parafina. Bien, si cojo mi tejido y lo echo en la parafina no pasa nada. ¿Por qué? Porque la parafina está sólida y no va a entrar dentro del tejido. Puedo ponerla a 60 grados, entonces la parafina estaría líquida y si pongo el tejido tampoco entraría. ¿Por qué? Porque el agua y la parafina no se mezclan de ninguna de las maneras. Bueno, ¿cómo puedo conseguirlo? Utilizando sustancias intermediarias. Quitar el agua y sustituirla por otra sustancia que, aunque no sea realmente quien vaya a hacer la inclusión, sí se pueda mezclar con la parafina. Aunque existen sustancias que pueden hacer esto, no dan muy buenos resultados, así que se hacen realmente en dos pasos. Primero quitamos toda el agua con alcohol. El alcohol y el agua se mezclan a cualquier proporción, así que es ideal para esto. A este paso se le llama deshidratación, por motivos obvios. Una vez nuestra muestra está en alcohol absoluto 100%, dos cambios a ser posible, lo que hacemos es quitar todo el alcohol con algo que sí que se mezcle con el alcohol y que se mezcle también con la parafina. Un ejemplo típico es el xileno. El tolueno sería incluso mejor. Una sustancia apolar que se mezcle con el alcohol. Bueno, el xileno tiene una buena proporción de buenos resultados y no demasiada toxicidad. El tolueno, por ejemplo, que sería mi favorito, pues es muy tóxico, pero también da unos resultados magníficos. Todo depende de los medios que tengáis y demás. Hay otras sustancias menos tóxicas incluso que el xileno, aunque son dan peor calidad, al menos desde mi punto de vista. A este paso normalmente se le llama aclarado, porque la muestra se queda un poco como si fuera de miel, se queda como transparente. Debo deciros que hay sustancias que no provocan este efecto, sin embargo, tradicionalmente, pese a todo, se le llama aclarado. Esta es la fuerza de la costumbre. Cuando ya tengo todo el agua sustituida por xileno, por tolueno o por lo que sea, ya puedo mezclarla con parafina líquida a 60 grados en una estufa durante toda una noche. Eso va a hacer que la parafina vaya entrando dentro de las células, sustituyendo aquellos espacios donde había agua. El xileno normalmente no hace falta hacer muchos cambios, aunque se pueden hacer, porque como es muy volátil se va a tender a evaporar, si no podemos hacer varios cambios de parafina. Y finalmente, cuando enfriamos con cuidado para que no se cuartee la parafina, se formará un bloque sólido. Se utiliza un molde que puede ser de plástico o metálico, se puede hacer a mano con máquinas, hay distintos modos de hacerlo,
Se forma un bloque sólido que ya se puede cortar. Este bloque además puede permanecer durante años. Dentro de la parafina el tejido no se estropea. Y bueno, muestras muy antiguas. Los médicos tienen colecciones de muestras para poder comparar con casos actuales que se remontan a décadas, a muchas décadas. Hay otras técnicas para cortar que no utilizan inclusión. Algunas son muy sencillas. El encastrado básicamente consiste en rodear el tejido de algo duro que permita sujetarlo en el aparato de corte. No es muy bueno, pero a veces funciona. A veces se hacen cortes por congelación. Congelas la muestra y la cortas congelada. Se resquebraja bastante, pero es muy rápido. Por ejemplo, en una biopsia, en un hospital donde no quieres tener que volver a operar a esa persona, puedes mirar rápidamente el tejido. La calidad va a ser muy mala, pero si es suficiente para lo que tú quieres observar, simplemente congelando y cortando. Ya os digo que queda totalmente roto y desde luego, desde el punto de vista de ciencia, pues no es muy aconsejable, pero en la medicina a veces viene bien. Se pueden hacer cortes de congelación también para ciencia, pero en esos casos se crioprotege y es un proceso también muy largo, así que no sería de lo que estoy hablando. Y finalmente existen máquinas que permiten cortar sin fijar, como el vibratomo. El vibratomo es la versión científica del cuchillo jamonero, una cuchilla que vibra muy rápido y saca cortes finos de tejido. Realmente no son tan finos como sería de desear, serían al menos en tejido fijado de unas 50 o 60 micras. Y este aparato realmente se diseñó para tejido no fijado, para hacer cortes de cerebro fresco, vivo, y así poder estudiar luego la electrofisiología de las neuronas. Así que obviamente es algo totalmente distinto. Aquí tenemos unos ejemplos de distintos tipos de bloques que he utilizado yo en mis preparaciones de prácticas. Aquí, por ejemplo, tenemos un riñón bastante grande, incluido en un bloque de parafina. Dentro de las células de este riñón hay parafina. Aquí tenemos un pedazo de bazo, también incluido en parafina, pero como veis debajo tiene como un plástico, es un soporte, un cassette. Esto está incluido con una máquina, utilizando el mismo proceso, esto está hecho a mano. Ambos se pueden cortar, fijaros que he elegido el mismo formato para cortarlos en el mismo aparato. Estos son inclusiones hechas en resina, esto es para microscopía electrónica. Aquí tenemos un pedazo de músculo, un tibial anterior, y aquí tenemos un embrión de pollo de 3 días. Esto no se puede cortar de modo normal, pero sirve para hacer cosas de microscopía electrónica o muy delicadas de microscopía óptica. Los bloques son tan duros que no se pueden cortar con acero, hay que cortarlos con diamante. Eso ya os digo, es para otras técnicas. Una vez tengo el bloque, puedo esperar hasta que lo corte. El aparato con el que se corta se denomina microtomo, que quiere decir que hace cortes muy finos, y a la técnica se les denomina microtomía. Este es un ejemplo típico de un microtomo relativamente moderno. Aquí va una cuchilla triangular muy sólida de acero. Aquí se sujeta el bloque en esta pinza. Con estos tornillos la puedo orientar. Fijaros que los cortes van a ser bastante finos, en torno a las 5 o 10 micras de grosor como mucho. Si no oriento bien el bloque, simplemente que me salga toda la superficie cortada, podría llevar cientos de cortes. 1 milímetro va a tardar en cortarse 100 cortes. Cada vez que giro este brazo, o bien lo hago manualmente o bien lo hago automáticamente, eso va... Bueno, automáticamente se consiguen cortes más regulares, aunque si tienes buen pulso, utilizando la rueda directamente también se pueden hacer cosas especiales que no puede hacer el automático. Y los cortes irán quedando sobre el filo, los voy recogiendo. Existen otros tipos de microtomos, pero en esencia todos más o menos utilizan el mismo sistema, una cuchilla fija, que normalmente es la que se desplaza y hace el avance, y un bloque que sube y baja. La combinación de los dos movimientos va sacando las lonchas de tejido. Este es un microtomo de tipo Minot, igual que el anterior, pero un modelo más antiguo, manual. Lo mismo, la cuchilla, la pinza, el bloque, los tornillos un poco para orientarlo. Fijaros, cada vez que están subiendo y bajando el brazo, sale como una telita muy fina que en su interior tiene manchas marrones. Son fragmentos de hígado que están incluidos dentro de la parafina y que están formando. Fijaros cómo se arruga y se contrae el tejido.
Hay que desplegarlo y normalmente se hace flotando sobre un baño ligeramente caliente, templado, unos 36 grados. Eso no llega a fundir la parafina, pero le permite relajarse y estirarlo. Con una lanceta los están cogiendo y montándolos sobre portaobjetos que llevan un pegamento especial para que se quede adherido. Puede ser gelatina o otras sustancias. Y podéis ver cómo cuando se seque lo que nos va a quedar es una loncha muy fina de unas 5-10 micras según el grosor que hayáis elegido, pegada a un porta, y lo que tenéis aquí es la parafina, y las zonas donde hay tejido, si os fijáis, también hay parafina. Aunque parezca una loncha, no he cortado solo tejido, es como un bloque muy bajito y la parafina sigue infiltrando todas las células.